Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña del manga Frankenstein de Junji Ito. Bueno, este es un manga que tenía ganas de traer aquí al canal, porque, como ya dije en el vídeo anterior, en la reseña de Indigno de ser humano, también de Junji Ito, pues los mangas que más me gustan de este autor son mangas que no son 100% suyos, es decir, mangas en los que este autor pues adapta un trabajo de otra persona. Mangas pues como por ejemplo el manga que hoy nos ocupa, Frankenstein, que es pues la versión de Junji Ito de la famosa, o mejor dicho, archiconocida novela de Mary Shelley, o Indigno de ser humano, que es pues una adaptación de la obra de Osamu Dazai del mismo título. También pues eso, otro de los mangas que más me gustan de Junji Ito, es otro que comenté este año aquí en el canal, Rasputin el Patriota, que ya digo, no es 100% de Junji Ito, en este caso sería 50% o 40% de Junji Ito, porque digamos que este es un manga guionizado por Takashi Nagasaki, el co-guionista de Billy Bat y guionista de Inspector Kurokochi. Y bueno, también basado en una obra que es la obra basada en hechos reales de Masaru Sato. Estos dos mangas, tanto Rasputin el Patriota como Indigno de ser humano, pues los comenté este año en el canal y dije, oye, mira, ya que estoy, ¿por qué no releo Frankenstein de Junji Ito y la reseño? Ya que estoy. Bueno, Frankenstein, a ver, esto, los que me conozcáis, pues lo sabéis de sobra, o sea, es algo, vamos, básico en mí. Lo mucho que me gusta este personaje, o sea, eso lo sabéis los que me conocéis bien. Me encanta Frankenstein, es decir, me encantan sus películas, sobre todo, sus películas. Las de la Universal, protagonizadas por Boris Karloff, me flipan. Las comenté hace años en mi blog, anda que no ha llovido. Escribí sobre todas ellas. Y lo mismo con otras interpretaciones del personaje, con otras adaptaciones de este personaje creado por Mary Shelley, como por ejemplo las de la productora británica Hammer. Aquí por ejemplo tenemos al Frankenstein encarnado por el actor Christopher Lee, a quien muchos conoceréis como Saruman del Señor de los Anillos. Frankenstein es un personaje que ya digo que me encanta, tanto esta versión de la Universal como la de la Hammer, como muchas otras más. Me he visto todas sus películas prácticamente, hasta las más cutres y abominables me he visto. Y es un personaje que siempre me ha fascinado desde una temprana edad. Es un personaje que descubrí además desde, siendo muy pequeño. Yo recuerdo que cuando veía Dragon Ball, allá cuando, a principios de los 90, cuando tenía unos 6 años de edad aproximadamente, 6, 7 años tendría cuando veía Dragon Ball, pues bueno, ya conocía a Frankenstein. De hecho, la primera vez que sentí terror viendo algo, o sea, no sé si era una película, una serie o un anuncio, era una escena en la que salía Frankenstein postrado en esa camilla donde cobra vida. Y luego el momento en el que se incendia el granero, el molino al final de la película de la Universal, ese momento me dio mucho miedo y al mismo tiempo me dio mucha pena, porque yo no entendía por qué atacaban a este personaje. Y es que ese es uno de los motivos por los que me gusta el monstruo de Frankenstein, porque es el moderno Prometeo, también conocido bajo ese nombre. Me gusta mucho porque es como un personaje... es un personaje muy trágico, es un personaje que pues uno no termina de esto de sentir terror hacia él, más que nada porque es un personaje también que a fin de cuentas es un personaje creado por el propio humano. En este caso el humano es como Dios creando al hombre, en este caso al monstruo de Frankenstein, y luego lo abandona a su suerte. Y es por eso por lo que me gusta mucho este personaje. Siempre me ha hecho reflexionar bastante sobre la condición humana, sobre la relación que tenemos nosotros con Dios, por así decirlo, o con lo que nos ha traído a este mundo. Es un personaje que refleja muy bien, más allá de esto que acabo de comentar,
ese sentimiento existencial que tenemos de por qué hemos llegado a este mundo, por qué vivimos, a dónde vamos. Es un personaje que me parece súper interesante. Y ya digo, un personaje que me parece muy trágico también. Y bueno, ya centrándonos en este manga, Frankenstein de Junji Ito a mí me parece, como ya he dicho antes, junto con Rasputín el Patriota e Indigno de Ser Humano, lo mejor que ha hecho Junji Ito. De hecho, hasta este año, porque ha sido este año cuando he leído estas dos otras obras que acabo de mencionar de Junji Ito, pues hasta este año este era mi manga favorito de Junji Ito. También ya digo, no estoy siendo imparcial porque es que a mí me encanta el monstruo de Frankenstein y todo lo que le rodea. Y esta versión de Frankenstein a cargo de Junji Ito, para mí, o sea, esto que os quede bien claro, para mí es la mejor versión del personaje. O sea, por encima de las películas, por encima de, vamos, diversas reinterpretaciones que he leído del personaje en otros cómics y tal, para mí esta es la mejor versión, porque es que esta versión de Frankenstein coge lo mejor tanto de las películas de la Universal como las de la Hammer y digamos que al mismo tiempo es fiel a la novela original de Mary Shelley y al mensaje de la novela, al tono de la novela. Es una novela, todo se ha dicho, que yo leí hace muchísimo tiempo. Yo creo que no sé, no sé si iba al instituto, pero vamos, que poco me quedaría para ir al instituto. Vamos, lo que quiero dejar claro es que la leí hace muchísimo y no tengo un recuerdo claro sobre ella, pero vamos, hay cosas que recuerdo, como por ejemplo que el monstruo no era como el de las películas estas que os he mostrado, era un monstruo inteligente que hablaba, como el de esta versión de Junji Ito. Y ya digo que para mí esta es la versión más completa del personaje. Además, un manga que es un tomo único que se lee en 1 hora y media, es decir, dura lo mismo. El tiempo que tarda uno en leerse este manga es prácticamente el mismo que tarda en verse una de las películas clásicas de Frankenstein. Y ya digo que es una obra muy completa que me alegro de traer aquí al canal y de comentar aquí con vosotros. Y bueno, pues sin más dilación, pues pasamos ya a la segunda parte del vídeo donde, bueno, pues os voy a hablar cómo está, vamos, cómo se va desarrollando lo que es la trama de esta visión de Junji Ito del moderno Prometeo. Y también hablaré de otras particularidades de este manga que hacen que este título, a diferencia de otros de Junji Ito, sea bastante especial dentro de la bibliografía de este autor. Así que nada, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Bueno, pues vamos a comentar este manga a fondo, este título de Junji Ito que, bueno, pues como ya he dicho en la primera parte del vídeo, es mi manga favorito del autor junto con Indigno de Ser Humano y Rasputín el Patriota. Fin de cuentas, pues ya decía antes, esta es la interpretación de Junji Ito de la novela de Mary Shelley, en la que también pues eso incorpora cosas que ya vimos en las películas. Frankenstein, bueno, Frankenstein es un manga de Junji Ito que de primeras llama bastante la atención pues por la ambientación y atmósfera que tiene. Estamos tan acostumbrados a ver mangas de Junji Ito ambientados en Japón que cuando abrimos las páginas de este tomo y vemos estos escenarios tan europeos, a uno le resultan chocantes. Más que nada porque, claro, la trama pues está ambientada en la Europa del siglo XIX. O sea, la época en la que se publicó Frankenstein. Y bueno, la obra, antes de esto, de contarnos lo que sucedió en Europa en dicho siglo, pues comienza esto en el Polo Norte, cerca del Polo Norte, donde un barco divisa a lo lejos una expedición, vamos, que se dirige al norte para desentrañar el misterio del mundo en torno al magnetismo. Pues divisan a lo lejos un trineo que está siendo conducido por una figura inmensa, ¿veis? Una figura inmensa, de 2,5 metros de alto. Y luego, al día siguiente, se encuentran en el lugar donde el barco encalla, pues a un hombre que está ahí moribundo, este hombre. Y este es
Frankenstein, es decir, el doctor Frankenstein que da título a la obra. Me estoy riendo porque es que normalmente, y yo a veces me pasa, llamamos Frankenstein a esto, al monstruo, cuando el monstruo pues es simplemente la criatura, el monstruo, el moderno Prometeo, pero Frankenstein en sí es el doctor. Es un fallo muy común que yo a veces incluso cometo, o sea, con eso os digo todo. Así que no os preocupéis si alguna vez llamáis al monstruo Frankenstein, porque es un error bastante común. Y bueno, este doctor, el doctor Frankenstein, pues le comenta a esto, a este chico que es el que conduce la expedición, qué le ha sucedido, cómo ha acabado ahí, cómo ha acabado en ese lugar tan remoto. Y bueno, este personaje, Víctor Frankenstein, pues empieza a narrarle los hechos que le llevaron a esa situación. Y entonces comienza un flashback que es un flashback que a través del cual se nos va a narrar pues toda la historia. Un flashback que comienza en Suiza. Se nos cuenta la infancia de Frankenstein, una infancia muy feliz, en una familia, bastante adinerada. Ya estáis viendo la casa en la que vivía. Aquí vemos a su madre, aquí a una huérfana que adoptan, llamada Elizabeth, que con los años se convertirá en la amada de Víctor. Luego aquí tenemos al mejor amigo de Víctor Frankenstein, llamado Henry Clerval. Y bueno, vemos también cómo, gracias a los libros que tenía su padre en la biblioteca de la mansión, pues Frankenstein se aficionó a lo que es la alquimia, la investigación, las ciencias naturales, en general. Y eso le lleva, bueno, pues con los años a interesarse por esto, por lo que es la ciencia en general. Y termina yendo pues esto a una universidad de Alemania, donde cursará sus estudios. Y bueno, la madre de Frankenstein muere. Aquí vemos a su familia asistiéndola en el lecho de muerte, y le dice que por favor que cuide de esto, de los suyos, y que le haría ilusión que él acabara casándose con Elizabeth, con esta chica que, como ya he dicho antes, pues es una huérfana que decidió adoptar. Y bueno, en eso Frankenstein parte a Alemania en este carruaje y llega a la universidad, donde allí, bueno, pues conoce a este profesor que es quien le motiva a la hora de esto, de dedicarse a lo que es la ciencia. Y claro, sumado ese interés por la ciencia con ese interés por la alquimia, por cosas como convertir objetos en oro y tal, que se tenía en la antigüedad, pues él decide mezclar diversos conceptos y crear vida. Ese es su objetivo. O sea, su objetivo es lograr algo que el hombre nunca ha logrado, es decir, trascender la propia humanidad y convertirse en una especie de dios creador de vida. Y eso va a ser lo que le llevará a iniciar un camino bastante turbio, empezando por ir a cementerios. Ya estáis viendo esta ambientación tan de terror gótico que tiene el manga. Y robar, pues esto, trozos de diversas partes de cadáveres. Que va juntando. O sea, aquí le pilla un hombre que estaba ahí donde el cementerio, un guardia. Y bueno, él pues se dedica en una habitación muy apartada de esto, de la universidad a donde ha ido a estudiar, a juntar las partes de cadáveres que está robando y crear este ser tan gigantesco. Y bueno, experimentando, conectándole a estos líquidos, emulando ese experimento que hizo un científico de la época, en el que una rana muerta mueve las patas cuando la acercan a dos hierros. Lo de la teoría esta de la electricidad que
que anida en los cuerpos de los seres vivos. Bueno, pues él decide ir más allá y crear vida, tirando de esa teoría, pues esto, creando a su propio ser vivo. Y en eso que este ser vivo, pues, abre los ojos. O sea, la escena en la que cobra vida es estremecedora. A mí me encanta, es de lo mejor que he visto dibujado por Junji Ito. Y aquí tenemos el momento en el que el monstruo observa a su amo. O mejor dicho, a su creador. Porque es un monstruo que no se deja doblegar por su creador, ni mucho menos. Y menos cuando Frankenstein, después de caer enfermo, después de unos meses en los que Henry cuida de él, decide abandonar ese camino. Es decir, que deja al monstruo abandonado a su suerte. O sea, es como Dios que creó al ser humano, creó a Adán y a Eva, pero luego les expulsó del paraíso y estos, los seres humanos, pues viven una vida que en muchos casos no es tan diferente de la de esta criatura, creada no se sabe muy bien por qué, por las inquietudes de su creador, digámoslo así, pero que luego, esto es un hecho, acaba siendo pues abandonada a su suerte. Y la criatura termina yendo a la casa donde se crió Frankenstein. Aquí tenemos al hermanito pequeño de Frankenstein, un niño muy feliz. Y bueno, vemos que este niño se aleja de la mujer que le cuida y va a parar a un bosque donde se le aparece la criatura. Esta es una de las cosas que me gustaría recalcar, y es que me encanta el uso que hace Junji Ito en este manga de la elipsis. Es decir, aparece en una viñeta impactante que ocupa una página entera el monstruo mirando al niño, y de repente se produce un salto un salto temporal y de lugar, en el que Frankenstein, bueno, recibe una carta y dice: William, es decir, su hermano pequeño, ha muerto. Y esa muerte ya pues queda en manos del lector, e imaginarse cómo fue ese trágico momento. Y es una de las cosas que más me gustan de este manga, el uso de la elipsis, la ambientación. Esto es algo que ya he ido señalando antes, y es que veréis, cuando se habla de Junji Ito, pues uno piensa en esas chicas de pelo moreno, vamos, esas chicas de pelo negro japonesas, pelo liso, trajes de colegialas, ensangrentadas y tal. La ambientación, pues la trama, la acción dramática suele ambientarse en Japón o en lugares de Japón como bosques o calles de Japón, ¿sabéis, no? Y claro, este manga es bastante curioso porque no vemos a personajes japoneses, no vemos a esas chicas de pelo negro que caracterizan los mangas de Junji Ito, sino a personajes, pues ya estáis viendo, estética europea, ambientación europea. Este manga es bastante curioso porque tú no tienes la sensación de que estás leyendo un manga de Junji Ito, pero, aunque suene contradictorio, al mismo tiempo sí. Y por eso es un manga tan especial dentro de la bibliografía de este autor, porque se desmarca de gran parte de su obra. Incluso de Indigno de ser humano, que esa a fin de cuentas se ambientaba en Japón, en un periodo del pasado, pero en Japón a fin de cuentas. Y aquí pues tenemos una ambientación que hace que, más que recordar otras obras de Junji Ito, nos acordemos pues de películas de terror gótico, de novelas de terror de principios del siglo XX o del siglo 19, películas así, rollo, no sé, Sleepy Hollow, sabéis lo que quiero decir, ¿verdad? Carruajes, bosques así tétricos, las montañas ahí envueltas en la oscuridad. Y esta criatura, es que fijaos cómo la dibuja Junji Ito. El estilo de dibujo de Junji Ito en este manga me encanta, porque no es un estilo de dibujo tan pulido como el que ha terminado teniendo en los últimos años. Aquí vemos a un Junji Ito no primerizo, sino que ya había desarrollado su estilo y tal, pero aún le quedaba bastante por pulir. Y a mí la verdad es que esta obra la hizo en el momento apropiado, porque el uso del dibujo, la forma que tenía de dibujar Junji Ito por aquel entonces, le sienta como anillo al dedo a este manga. Es que fijaos esto, o sea, seguro que si habéis jugado a videojuegos como el Bloodborne, este manga ya digo que lo vais a gozar. O sea, el aspecto de la criatura,
que es como uno de esos monstruos que aparecen en ese videojuego, estos acantilados por los que escala, y luego ya digo, la forma en que ese monstruo trae la ruina a la vida de Víctor, o mejor dicho, a la vida de la familia Frankenstein, es estremecedor, es decir, es increíble. Y fijaos la ambientación, la criatura aquí riéndose de Víctor, al quien le odia por haberle creado, por haberle hecho sentir lo que es la vida, una vida que a él no le gusta, a esta criatura, porque está sufriendo porque a través de otro flashback, dentro de este flashback a través del cual se nos narra la historia, la criatura, que ya veis qué fuerza tiene, que puede devorar, puede, aquí se está comiendo un oso pardo al que ha derribado, pues le empieza a contar lo que le sucedió después de su ida de la Universidad de Alemania, donde nació. Y es que desde entonces, pues bueno, se dedicó a huir, siendo perseguido por los lugareños de los pueblos a los que iba, ¿veis? Le atacan, y luego pues acaba en un granero, donde aprende el lenguaje, donde aprende cosas sobre el mundo al que ha ido a parar. Y aquí tenemos a un personaje bastante icónico, que seguro que si habéis visto las películas de Frankenstein reconoceréis al instante, y es el hombre ciego. El hombre ciego, que a diferencia de los pueblerinos que perseguían al monstruo, pues no puede verle y por tanto no le juzga por su apariencia. Y es aquí donde el monstruo pues termina decidiendo su nuevo objetivo en la vida, que es reencontrarse con su creador y pedirle a este que le cree una compañera, tal cual. Y si no lo hace, pues la criatura matará a su creador, a Frankenstein. El monstruo de Frankenstein matará a Frankenstein. Y es un personaje Frankenstein que, bueno, el monstruo de Frankenstein, perdonad si me equivoco, es un fallo común, ya lo digo. Es un personaje, ya digo, muy trágico. O sea, fijaos esta viñeta a través de la cual Junji Ito nos refleja a la perfección la sensación de desamparo, lo trágico que es el personaje, ¿sabéis? O sea, y esta obra refleja todo muy bien. Para mí este manga es de los más completos es la versión más completa de Frankenstein. O sea, a mí me encanta, coge lo mejor de las películas de Frankenstein, coge también elementos de la novela, como el hecho de que la criatura pues sepa razonar, aquí hable y tal. Y el aspecto que tiene además es bastante similar al que nos narraba Mary Shelley, es decir, no tenemos al monstruo de Frankenstein de las películas de la Universal, el monstruo de Frankenstein de Boris Karloff con los tornillos y todo eso, no, cabeza cuadrada y tal, no, aquí tenemos a un monstruo de Frankenstein de aspecto putrefacto, asqueroso, y la verdad es que Junji Ito lo dibuja de una forma que resulta estremecedora. Vamos, el diseño de este monstruo es estremecedor, y lo mismo se puede decir pues de la ambientación y la atmósfera, que es que ya digo, es una ambientación así de película de terror gótico que a mí me flipa. O sea, me encantan ese tipo de películas, me encanta esa ambientación, me encantan videojuegos como Bloodborne por esa ambientación, por esa atmósfera, y este manga pues es que en esta relectura lo he gozado incluso más que la anterior vez que lo leí. La verdad es que ya digo, para mí este manga es lo mejor que ha hecho Junji Ito, para mí, para mí. Ya digo que no estoy siendo muy imparcial porque me flipa Frankenstein, me flipa el cine clásico de terror así gótico y tal. Y es un manga que yo os recomiendo, ya no solo si os gusta Junji Ito, sino también si os interesa pues esto, lo que es el género de terror, porque este manga ya digo que lo vais a gozar. Si os gusta lo gótico, si os gusta... si al mismo tiempo buscáis leer algo diferente de Junji Ito porque estáis un poco cansados de esto de la mayoría de sus obras como Tomie, Uzumaki y tal, pues este manga yo creo que os va a gustar, porque a diferencia de otros títulos de Junji Ito, en esta obra Junji Ito no se le va tanto la olla, en esta obra no se le va tanto la olla al autor como en otros mangas suyos, como por ejemplo Hellstar Remina, que ahí se le va de lo lindo, que no me parece mal, pero vamos, que si buscáis a un Junji Ito más sobrio, más
centrado, más que no se le va a ir la olla a la hora de desarrollar la historia, que no va a derivar en lo absurdo, este manga ya digo que va a cumplir vuestras expectativas. Frankenstein de Junji Ito, un manga que ya digo que no me importaría releer y 10 veces más incluso. Así que nada, gente, vamos a la tercera parte del vídeo, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, gente, pues lo dicho, Frankenstein de Junji Ito es, vamos, de mis 3 mangas favoritos del autor y un manga, pues como decía al final de la segunda parte del vídeo, perfecto si buscáis, pues eso, un manga de terror que cumpla vuestras expectativas y lo que buscáis, pues eso, es un manga de terror de corte clásico, ambientación gótica. Si os gustan, pues eso, videojuegos como Bloodborne, este manga lo vais a gozar. Si os gustan películas como Sleepy Hollow, por citar el primer ejemplo que me ha venido a la mente, pues también lo vais a gozar. Y también un manga recomendado, ya no solo si os gusta mucho Junji Ito y buscáis algo diferente dentro de su bibliografía, sino también un manga muy recomendable para todas aquellas personas que no terminan de conectar con Junji Ito, porque es que ya digo, Junji Ito a muchos se les atraganta el hecho de que sus historias empiecen muy bien, con un tono bastante sobrio, luego terminen siendo, vamos, en la parte central tengan un tono así que incomoda, que resulta inquietante, perturbador, mórbido y terrorífico, pero luego a esta gente digamos que les molesta, y yo lo comprendo, el hecho de que a Junji Ito se le vaya tanto la olla que ese tono derive en lo absurdo, que uno ya en vez de sentir terror siente risa, vamos, al leer algunos de los mangas de este autor, porque terminan siendo tan absurdos a veces que uno no se los puede tomar en serio. Y con Frankenstein no pasa esto. Frankenstein es un manga donde Junji Ito mantiene ese tono perturbador e inquietante hasta el final y deja pozo en el lector. Tiene un final que para mí es un final totalmente en concordancia con esa naturaleza tan trágica, tan no sé, tan trágica y al mismo tiempo monstruosa como la que tiene esta criatura creada por el ser humano, por Víctor Frankenstein. Es un gran manga, ya digo que para mí es la mejor versión que he leído la mejor versión con la que he dado del personaje, y mira que he visto películas, he leído la novela original y tal, pero para mí es sin duda la mejor versión del personaje. El mejor monstruo de Frankenstein es el de Junji Ito, tal cual. Así que nada, gente, espero que os animéis a leer este manga, porque ya digo que pienso que está bastante infravalorado dentro de lo que es la bibliografía de Junji Ito. Normalmente cuando se habla de Junji Ito se habla mucho de Uzumaki, muchísimo, o de Tomie y de Gyo, pero de obras como La Presente, como la que hoy he comentado, como Frankenstein o de Indigno de Ser Humano, apenas se habla. Eso sí, cuando la gente lee estos mangas, enseguida reconoce lo buenos que son y exclaman frases como: madre mía, ¿cómo siendo yo aficionado a Junji Ito había tardado tanto en leer estos mangas? Pero bueno, nunca es tarde y ya digo, nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir aquí en España. Así que nada, gente, pues eso, espero haberos animado a que le deis una oportunidad a este manga, porque ya digo, es mi manga favorito de Junji Ito, junto con Indigno de Ser Humano y Rasputín el Patriota. Y nada, pues ya eso, espero que el vídeo pues en general os haya resultado entretenido e interesante. Y ya bueno, pues nos vemos en próximos vídeos del canal, donde continuaré pues esto, recomendando mangas el maestro del manga de terror, aunque con permiso de Kazuo Umez. Así que nada, venga, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, un saludo y que os vaya muy bien.